Solo empezamos y ya. Dice que ya empezamos. Dice que ya la mandó. Solo que empiece. Como un libro por ahí dice, tú le das play. Después de irte te realizarán preguntas. Pues entonces, ¿no? Ya está empezando. Pregúntale si yo empiezo a hablar. Yo empiezo y tú le sigues. ¿Cómo le cambio? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a empezar con la presentación de esta tarde. Eh, la biología molecular como herramienta clave para el diagnóstico de enfermedades infecciosas para el control de pandemias en el siglo XXI. Yo soy Rosaura Aparicio Fabre y me acompaña Gabriel Guillén Solís. Nosotros tenemos una empresa que es Grupo COAE, que ofrecemos asesoría para la implementación de pruebas de diagnóstico molecular a laboratorios de análisis clínicos y también hacemos estuches de diagnósticos para enfermedades infecciosas o algunas enfermedades genéticas. Ok, la plática de hoy va a consistir en ver el desarrollo de la tecnología para la detección de marcadores moleculares, tanto en patógenos como en enfermedades hereditarias. En este caso nos vamos a enfocar nada más a las enfermedades infecciosas, por lo que está ocurriendo actualmente a nivel mundial. Entonces, en este caso vamos a hablar acerca de la detección de coronavirus a través de la detección de la biología molecular. El diagnóstico por detección de marcadores moleculares es una herramienta que está surgiendo. No ha crecido mucho porque es una herramienta que requiere de personal altamente calificado. ¿Qué sucede con este tipo de técnicas? Que se requiere personas que sepan interpretar los resultados. Todos los kits que hay en el mercado, todos los equipos que se venden en el mercado, todos funcionan bien. Nosotros hemos probado la mayoría de los kits que hay en el mercado, los hemos comparado y todos han tenido muy buenos resultados, igual que los equipos. ¿Dónde está el problema? El problema está en la interpretación de los resultados. Les voy a poner un ejemplo nada más. ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos una prueba de diagnóstico molecular? Esta prueba tiene la capacidad de detectar desde una partícula viral. Entonces, si yo tomo 10 microlitros de muestra, yo esperaría tener al menos una partícula viral
en esos 10 microlitros que yo estoy tomando. ¿Qué resulta si nosotros hacemos la prueba, tomamos los 10 microlitros? Imaginen este escenario y hacemos la prueba de PCR y nos sale positiva. Repetimos la prueba, tomamos otra vez 10 microlitros y nos sale negativa. ¿Cómo se va a reportar este resultado? Eso nada más quédenselo y les voy a explicar qué es lo que está pasando. Yo estoy tomando 10 microlitros. En cada muestra, si yo tengo una partícula viral por cada 10 microlitros, ¿qué va a pasar? Pues cuando yo tome los 10 microlitros, voy a tener una alta probabilidad de llevar esa partícula viral a mi diagnóstico. ¿Qué pasa si yo tengo una partícula viral por cada 20 microlitros? Cuando yo tome los primeros 10 microlitros, voy a tener una probabilidad de 1 a 2 de tomar esa partícula viral. Puede ser que yo no tome la partícula viral y entonces me va a dar un resultado negativo. Pero si en la segunda prueba tomo los 10 microlitros y ahí es donde va la partícula viral, me va a dar un resultado positivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se daría este resultado? ¿Lo darían como positivo o lo darían como negativo? ¿Me explico? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta como analistas moleculares. Si nosotros no hacemos este tipo de ejercicios en cada uno de los resultados y la interpretación que se le da a esos resultados que se están generando, difícilmente vamos a tener resultados congruentes entre todos los laboratorios. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, trabajar, validar las pruebas en cada laboratorio. Cada laboratorio va a responder de manera diferente porque es un sistema biológico. La temperatura es importante para la estabilidad de las enzimas, de los reactivos. Muchas cosas van a participar en que esos resultados sean confiables. Si nosotros no conocemos cómo funcionan las técnicas, pues difícilmente vamos a poder interpretar todos estos resultados. Entonces, estas tecnologías emergentes son importantes para el diagnóstico molecular, pero una de las características es que debemos de contar con personal altamente calificado. Hay técnicos que hacen la PCR, hay técnicos que lo hacen muy bien, que saben trabajar con mucha precisión, pero muchas veces ellos están enfocados en hacer la prueba de manera repetitiva. Entonces debería haber alguien que esté interpretando los resultados para poder dar resultados confiables en el diagnóstico, basados en este tipo de análisis, tanto análisis físico-químico como análisis bioquímico, porque también el comportamiento de las moléculas dentro del tubo tiene un comportamiento físico-químico porque estamos trabajando con diferentes temperaturas. Y soluciones. Esta tecnología la podemos usar de dos maneras diferentes. Una es a través de la PCR, donde hacemos un PCR y luego hacemos por tiempo real y determinamos cuáles son si está o no está presente el marcador molecular. La otra forma es hacer el PCR y después hacer una secuenciación. De esta manera nosotros podemos saber específicamente que está presente nuestro marcador molecular. Por otro lado, bueno, tenemos también la secuenciación, que es romper todo el DNA genómico del patógeno y después llevarlo a un secuenciador y hacer la secuenciación masiva, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de pruebas en las que nosotros podemos trabajar para hacer la detección molecular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la PCR, en el diagnóstico molecular? Una vez que salió esta tecnología del PCR, es una herramienta muy poderosa porque lo que estamos haciendo es replicar el DNA como lo hace la célula, pero lo hacemos in vitro. Entonces, esta técnica, ¿qué es lo que hace? El PCR es amplificar un fragmento de una molécula en miles de fragmentos. ¿Por qué es importante amplificar miles de veces este fragmento? Porque nosotros vamos a medir la cantidad de DNA en equipos que tienen una capacidad de detección. Los equipos de PCR en tiempo real, por fluorescencia, pueden detectar a partir de 500,000 moléculas de DNA. Si nosotros estamos abajo de esa cantidad de moléculas, ¿qué va a pasar? Nuestro equipo nos va a dar negativo. Y no quiere decir que la muestra es negativa, sino que simplemente
está en bajas concentraciones que el equipo no tiene esa capacidad de detección. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Conocer muy bien la química que vamos a utilizar para la amplificación de estas moléculas de DNA y estar completamente seguros que estamos duplicando la cantidad de DNA que tenemos en nuestra muestra. Y esto va a depender de varias cosas. Una, y lo más importante de todo, es el diseño de los oligonucleótidos. ¿Sí? Es importante considerar que la especificidad la vamos a tener por el tamaño. Tenemos evidencia de que el tamaño de los oligonucleótidos o cebadores tiene que ser mayor a 17 pares de bases. La eficiencia también es muy importante, porque si tenemos una eficiencia del 100%, podemos tener resultados muy buenos, es decir, antes de que empiece a amplificar, o sea, es decir, la fluorescencia la vamos a notar a tiempos cortos. Eso nos va a ayudar a poder entender la reacción. Otro punto importante que consideramos para hacer el diseño de los oligonucleótidos es que en los extremos, en el extremo 3', terminen en GG, CG, CC o GC, y evitar que se formen estructuras secundarias. ¿Por qué? Porque eso nos va a bajar la eficiencia de la reacción. Otro dato importante es que el contenido de GCs de nuestros oligos tiene que ser entre el 40 y el 60%. Y eso nos va a dar un ATM alrededor de 63 y 67 grados centígrados. Otro punto muy importante que muchas veces no consideramos es que el par de oligos no debe tener un ATM mayor o menor a 2 grados, porque si no, nos cuesta mucho trabajo amplificar. Entonces, si se dan cuenta, la PCR es algo muy importante y es una herramienta muy poderosa. ¿Por qué? Porque tenemos, es una herramienta con alta especificidad, es una herramienta que que tiene alta sensibilidad y es muy rápida si nosotros usamos los equipos y la química adecuada. También tiene alta precisión, es robusta y puede ser cuantitativo. Nosotros podemos saber cuántas moléculas de DNA tenemos en nuestra muestra si nosotros podemos hacer una curva estándar. Entonces nosotros podemos calcular las partículas virales que hay en una muestra. Entonces, ¿la PCR en qué consiste? Nosotros hacemos un diseño de los oligonucleótidos, que son los pequeños fragmentos de DNA que se van a unir de manera específica en nuestra secuencia del genoma o del marcador molecular que nosotros vamos a detectar en ese microorganismo. Entonces, este diseño, como lo habíamos mencionado anteriormente, es muy importante para que nosotros podamos amplificar esta molécula. Este fragmento que se ve acá, entonces se va a unir a la molécula de DNA, viene la polimerasa y empieza a amplificar esta molécula y nosotros podemos multiplicarlas miles y millones de veces esta misma molécula. Como les había mencionado, hay una fase lag en la amplificación. Esta fase lag no es otra cosa que no haya nada, sino aquí hay una sola, empezamos con una molécula, luego 2, luego 4, luego 8, pero el equipo no tiene la capacidad de detectar esa fluorescencia que está emitiendo en ese momento esa cantidad de moléculas. El equipo tiene la capacidad de detectar cuando tiene una cierta cantidad de moléculas. Entonces, cuando llega a esa cantidad o a esa concentración de moléculas, entonces la fluorescencia es tan intensa que entonces la podemos detectar. Si esto lo transferimos a un gel de agarosa, nosotros aquí si tomamos una muestra no vamos a ver nada porque nuestros ojos no pueden ver esa cantidad de fluorescencia que está emitiendo cuando se pega el CyberGrid. Entonces,
Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿En qué momento nosotros vamos a decidir cuántos ciclos vamos a darle a esa muestra o con cuántos ciclos vamos a trabajar para obtener un resultado en la amplificación del DNA? Entonces, como les decía anteriormente, aquí lo importante es la manera en que nosotros vamos a detectar esa amplificación. En un gel de agarosa la sensibilidad es mucho más baja, porque nuestra capacidad de detección con los ojos es menor que la de un equipo con una cámara fría que toma la fluorescencia en el equipo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando hacemos un PCR en tiempo real? Se lleva la amplificación del DNA y durante esa amplificación el CyberGreen o el EvaGreen se va a unir a la molécula de DNA de doble cadena. El CyberGreen y el EvaGreen, los dos tienen la capacidad de fluorecer sin que esté pegado al DNA. Por eso al inicio, cuando ustedes están amplificando, ven una serie de picos que les sale en la PCR en tiempo real. ¿Por qué? Porque estos fluoróforos emiten esa fluorescencia. ¿Qué pasa cuando se pega a la molécula de DNA? El CyberGreen tiene la capacidad de amplificar esa fluorescencia 100 veces más, igual que el EvaGreen. Entonces, al haber mayor cantidad de fluorescencia, la fluorescencia que emiten las moléculas solas se pierde y entonces empezamos a ver la fluorescencia ya de la molécula cuando está pegada al DNA de doble cadena. ¿Qué diferencia hay entre el EvaGreen y el CyberGreen? El CyberGreen se pega de manera inespecífica en diferentes partes de la molécula del DNA y el EvaGreen satura toda la molécula. Por eso, si nosotros vamos a trabajar en una curva estándar, es mucho mejor trabajar con EvaGreen, porque aquí como se pega al azar, no es directamente proporcional la cantidad de DNA con la fluorescencia que se está produciendo. Entonces, este es otro detalle que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros estamos haciendo una prueba de PCR en tiempo real. Saber qué fluoróforo estamos utilizando. Por otro lado, tenemos las sondas Tachman, que son también para identificar los marcadores moleculares que están en el genoma o de los genes. ¿Qué ventaja tenemos cuando nosotros vamos a usar este tipo de tecnología? Lo que nos permite es que en un solo tubo podamos medir hasta 5 diferentes genes en la misma reacción. Y cada uno de los genes va a estar marcado con un fluoróforo determinado. Entonces podemos tener los 5 fluoróforos, tenemos los oligos. Cuando el oligo pasa a través de la secuencia donde está pegada la sonda, esta sonda se despega. Esta polimerasa es especial porque tiene una actividad de exonucleasa y lo que hace es degradar esta molécula que está pegada y al degradarla, entonces estos dos fluoróforos se despegan y en ese momento empieza a haber fluorescencia. Cuando no se rompe esta molécula, ¿qué pasa? La fluorescencia que está emitiendo lo absorbe este otro y entonces no vemos nada de fluorescencia en el equipo. Entonces no hay amplificación de DNA. Esa es una de las ventajas de este tipo de sondas. La otra es que no vamos a tener falsos negativos por la amplificación de los mismos oligos. ¿Por qué? Porque estamos teniendo 3 zonas de especificidad de pegado en la molécula. Entonces, esto va a ser mucho más específico, nos va a dar mucho más información que nosotros hiciéramos un PCR con CyberGreen o con EvaGreen, ¿no? Entonces, aquí ya les hablé de lo que es la parte de la tecnología de PCR y qué importante es conocer qué tipo de moléculas estamos usando en nuestro diagnóstico molecular. Entonces, ahora con el problema que tenemos en este momento a nivel mundial con la parte de la pandemia de coronavirus, es muy importante el manejo de muestra. El manejo de muestra, estos virus son virus de RNA y una de las capacidades que tienen estos virus es que el RNA es altamente recombinante. Recuerden que los virus han desarrollado una batería de métodos para poder evadir a la célula.
Entonces, uno de los métodos es estarse mutando constantemente y hacer recombinaciones de su RNA con otras partículas virales de RNA que puedan estar en el sistema. De ahí la importancia de que la gente o las personas que no tienen síntomas de coronavirus, epidemiológicamente es importante. ¿Por qué? Porque si se llega a encontrar con uno de influenza, puede mezclar su RNA o acelerar la mutación. Estos virus tienen zonas calientes de mutación y entonces empiezan a hacer cambios. ¿Por qué? Porque la RNasa no tiene una corrección cuando está sintetizando el RNA. Entonces, su tasa de mutación es muy alta, pero una de las cosas es que está restringida a ciertas zonas. ¿Cuáles zonas? Donde en aquellas zonas de genes que no son importantes para la viabilidad del virus. Entonces, podemos saber en qué zonas se pueden estar llevando a cabo estas mutaciones y esta tasa de mutación en el virus. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Se puede lograr que este virus, ya vimos que este virus es altamente, se dispersa muy rápidamente, pero tiene poca capacidad de patogenicidad. Si sigue mutando, entre más personas pase, ¿qué va a pasar? Pues podemos encontrar virus que tengan alta capacidad de patogenicidad. De ahí la importancia del manejo de muestras. ¿Qué nos toca hacer nosotros como analistas moleculares? Ver toda la tecnología que está desarrollada a nivel mundial para cada uno de los pasos que nosotros tenemos. Aquí les presento un buffer que lo que hace es la inactivación de patógenos y la estabilización de la molécula de DNA y de RNA. Esta estabilización es tan buena que ustedes pueden transportar estas muestras a temperatura ambiente, sin necesidad de hacer una refrigeración. ¿Por qué? Porque el RNA se va a mantener en esta solución. Y bueno, esta misma solución, pues hicieron las pruebas y vieron cuánto disminuye la efectividad de los virus o de las bacterias cuando están en este medio de transporte y de inactivación de patógenos. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros tenemos muchas herramientas moleculares que nos va a permitir también protegernos como analistas, como químicos que vamos a estar haciendo el muestreo de estas personas. Entonces, nosotros podemos estar protegiéndonos con este tipo de tecnología que ya existe y con la cual podemos trabajar. La otra forma es otra de las características que necesitamos en la parte de la detección, es que tengamos pruebas rápidas. ¿Qué quiere decir? Si vamos a analizar 1,000, 2,000, 100,000 personas, necesitamos que los procesos sean rápidos, y también tenemos tecnología en la cual este proceso puede ser muy rápido. Estamos hablando de 20, 30 minutos para la detección molecular. Aquí les presento una enzima que es una Direct RT-qPCR, y ustedes toman 10 microlitros de muestra de sangre o 10 microlitros de nasofaringio, se ponen el tubo, mezclan la solución de reacción y directamente va al equipo de PCR. Entonces, esto hace que dejemos atrás toda la parte de purificación de RNA, que además es un proceso bastante complicado, porque todos sabemos que el RNA pues, es muy sensible a la degradación. Entonces, con todo esto, si utilizamos la solución de muestreo, donde tenemos una estabilidad de RNA y de DNA, y aparte utilizamos este tipo de técnicas, nosotros vamos a acelerar el proceso de identificación. Entonces, si se dan cuenta, podemos trabajar en muchos aspectos para mejorar nuestro diagnóstico. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es conocer simplemente cada una de nuestras soluciones, cada uno de nuestros métodos que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí una toma de muestra, yo generalmente no tomo muestras, le calculo 5 a 10 minutos, pero muchos de ustedes podrán decir si estoy mal. La amplificación 20 minutos, la detección se hace junto con la amplificación y el reporte automatizado se va a tardar 5 minutos en leer.
Nosotros tenemos un sistema de reporte automatizado que lee las gráficas de amplificación por Cybegreen o por TACMAN, y en automático salvamos y el software llega, lee y presenta los resultados y los pega directamente en la hoja de reporte. Entonces, se dan cuenta, nosotros podemos hacer un proceso muy rápido, en este caso, que es de contingencia, ¿no? Que necesitamos, y además eficiente. Y además eficiente, ¿no? Y específico. Entonces, ¿cómo vamos a disminuir los riesgos desde... Bueno, aquí ya les hablé todo lo que es PCR. Existe la otra parte que es la secuenciación. La secuenciación es un método muy específico y me va a decir directamente si tengo o no tengo el virus y si ya mutó, si hay alguna mutación. ¿Por qué? Porque yo voy a conocer directamente la secuencia del genoma. Entonces, ahora en la actualidad ya existe una combinación donde ustedes amplifican un fragmento como el que se hace en el PCR, un fragmento de 150 pares de bases, 250 pares de bases, y ese fragmento entra directo al secuenciador masivo, ya sea Illumina, ya sea el Nanopore o el otro. Entonces, cualquiera de esas tecnologías pasa directo. Ya no tenemos que hacer librerías, no tenemos que hacer nada, lo único que tenemos que hacer es meterlo al secuenciador. Entonces, ya no tenemos el riesgo de manejar muestras de RNA. Ya no necesitamos hacer la purificación, ya no tenemos el riesgo de tener una contaminación o una infección por el RNA del virus con el que estamos trabajando. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros trabajamos con toda la tecnología que existe en la actualidad, nosotros mismos podemos hacer protocolos eficientes en los cuales vamos a estar haciendo la detección de todos estos microorganismos. Ahorita dependemos de toda la tecnología de los kits ya armados que vienen, ¿no? que son muy buenos, pero muchas veces las bacterias o los virus ya tienen una modificación en su DNA porque van evolucionando o ya evolucionaron y a veces no los podemos detectar con algunos kits. Entonces, vean que tenemos una gama de tecnología que podemos usar y que podemos homogeneizar todos para poder tener un diagnóstico de precisión. ¿Por qué digo de precisión? Porque esto nos va a dar medicina de precisión. En este caso de la pandemia, si sabemos que tiene la infección, hay que aislarlo para que no siga contaminando. Entonces, ahí ya le estamos dando un diagnóstico y un tratamiento a esas personas. Si ya está presentando síntomas, se descarta si es bacteriana, si es viral y qué tipo de virus está llevando la infección. Entonces, si se dan cuenta, y entonces se puede dar tratamiento. Si es bacteriana, en automático se le da antibióticos, y si es viral, entonces se siguen otros procedimientos diferentes. Entonces, esto nos permite tomar decisiones adecuadas, en este caso, para evitar que se sigan proliferando el virus. ¿Para qué más nos puede servir la cuantificación de las partículas virales? Por ejemplo, en los tratamientos del virus del SIDA. O sea, si ustedes se detecta la partícula viral, se empieza un tratamiento y si la carga viral no disminuye, entonces se recomienda hacer un segundo tratamiento o otro tratamiento alternativo hasta encontrar aquel tratamiento que le va a empezar a dar resultados al paciente. Entonces, todo esto es muy importante conocerlo para saber todo el potencial que tienen nuestras pruebas de diagnóstico molecular. Ahora, vamos a platicar un poquito de lo que es el virus, cómo funciona, para que sepamos nosotros también cómo vamos a atacar y en qué parte vamos a atacar el virus, ¿no? Entonces, pues aquí está, este es el virus, el coronavirus, tiene un genoma de RNA y es un virus envuelto. ¿Qué quiere decir? Que cuando sale de la célula, sale con una membrana celular, y entonces eso que hace que el virus se proteja, y entonces la respuesta inmune del individuo no puede tener efecto sobre ese virus. Entonces, como les decía anteriormente,
los virus han desarrollado mecanismos de protección. Entonces, por lo tanto, para que se generen los anticuerpos contra este virus es mucho más largo. Por eso las pruebas de detección inmunológicas no se pueden hacer ahorita porque ya se presentan los anticuerpos después de que se está dando la infección. Entonces no pueden ser preventivas, pueden ser ya de diagnóstico y decir, bueno, sí tienen la infección porque ya tienen los anticuerpos presentes. Entonces, ya como confirmatorias, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo entra el virus. O sea, si se dan cuenta, el virus entra a la célula. Los antígenos que están en la superficie del virus son reconocidas por un receptor. Entonces, si vemos, un RNA difícilmente nos va a dar una infección simplemente por la presencia del RNA. ¿Por qué? Porque quien está haciendo el reconocimiento en la célula son los antígenos que se encuentran en la superficie de la partícula viral. Una vez que entra el virus, él inyecta su RNA y con la maquinaria de la célula se empieza a replicar y se vuelve a encapsidar y sale de la célula y entonces va y puede infectar a otras células. Entonces, este es el mecanismo por el cual está trabajando el virus. Entonces, ¿cómo nos podemos contaminar? Primero, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas, pues ya todos sabemos que es fiebre, es tos, falta de aliento, dificultad para respirar. Entonces, aquí tenemos todos los síntomas que nosotros podemos apoyarnos para saber si el individuo vamos a hacerle la prueba o no vamos a hacerle la prueba, ¿sí? Y los mecanismos de transmisión circula entre animales. Estos virus tienen una alta capacidad de mutación, entonces se empiezan a recombinar entre ellos y por eso pueden pasar de una especie a otra especie. Se transmite por vía aérea, por contacto de secreciones. Por ejemplo, por eso es muy importante el uso de los cubrebocas, porque los cubrebocas tienen la capacidad de absorber esas gotículas de saliva, que es donde podrían estar los virus, y entonces poder contagiar a otras personas, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos contagiarnos con el coronavirus y es la forma en la que nosotros podemos detectar todas estas partículas virales. Entonces, en este caso, si vemos las pruebas moleculares, son pruebas que son una herramienta muy poderosa. Afortunadamente o desafortunadamente necesitamos de analistas moleculares que tengan la capacidad de interpretación de los resultados. Y así como esos ejemplos que les di, hay muchos ejemplos en los cuales se puede trabajar para hacer un buen diagnóstico y dar unos resultados certeros, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta técnica pues la podemos usar para el control de esta pandemia, porque así podemos saber quiénes están infectados y evitar el contacto entre las personas por la gran capacidad que tiene de distribución el virus. Bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario, estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Gracias. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Aquí hay una pregunta. ¿Hay posibilidad de que las pruebas rápidas den un falso positivo? Las pruebas Pero
las pruebas inmunológicas o te refieres a una prueba de PCR? Las pruebas inmunológicas, más a que nos dé falsos positivos, bueno, yo lo veo desde el punto de vista, es más probable que nos dé falsos negativos. ¿Por qué? Porque no hay anticuerpos todavía, y entonces cuando nosotros hacemos la prueba y ya hay partículas virales, pero no lo suficientes para que den una respuesta inmune, y por eso podemos tener falsos negativos. Los hisopos para la toma de muestra en el caso nasofaringeo, el alginato o metal interfieren con la PCR. No tienen ninguna relación, no hay manera, No hay inhibición. no hay inhibición. Maneras de protegernos. Como ya vimos, bueno, si somos los que estamos haciendo las pruebas, usar las muestras de transporte, las soluciones de transporte e inactivación de patógenos. Si somos personas que nos dedicamos a otra cosa que no sea esto, pues los cubrebocas, evitar el contacto con las personas, que eso es muy importante para evitar la dispersión de las partículas virales. ¿Cuántas muestras se pueden correr simultáneamente para un panel viral por PCR? Eso va a depender del equipo, pero hay equipos que tienen 96 reacciones, hay equipos que tienen para menos reacciones, y también va a depender del estuche de diagnóstico, porque si lo haces por TaqMan, es posible que puedas utilizar más de una reacción en un tubo, entonces eso aumenta el número de pruebas. Dice, el caso del laboratorio clínico, ¿cuál es el modo de actuar con muestras sanguíneas de pacientes positivos? Ya que es posible que el virus se encuentre en los tubos al manipularlos. Aquí es utilizar los sistemas de transporte. En el caso de los tubos de muestra de sangre, también se puede inactivar. Acuérdense que también los virus son sensibles al calor, entonces se puede inactivar por calor. Dependiendo del tipo de reacción que van a hacer, por ejemplo, si van a hacer PCR, entonces hay que ponerle solución para proteger el RNA. Y esa solución inactiva al virus. Me comparten el nombre del medio de transporte. Es que nosotros presentamos un kit que ya está en el mercado, que es que le vende la compañía Raffer, y que es que se llama así, inactivación de patógenos y estabilización del DNA-RNA. Así se llama la solución. Aquí hay un comentario, bueno, una pregunta. ¿Las pruebas rápidas que están comercializando al público, ustedes las recomiendan? Es lo que les mencionaba antes, o sea, las pruebas rápidas ya nada más es como te detectan cuando el virus ya está en altas cantidades, que ya desarrolló en tu cuerpo el individuo. O sea, puede tener síntomas o no puede tener síntomas. Dice, respecto a la toma de muestra para coronavirus, ¿cuáles son los materiales aceptables? Puede ser el... Para la muestra de coronavirus es... Ajá. ¿Qué materiales? Dice materiales. Sí, también están los kits nasofaringios para la toma de muestra. No hay ningún problema.
Hay una pregunta que dice, ¿es cierto que debemos alcalinizar nuestro cuerpo para evitar el contagio? No somos médicos. No somos médicos, pero sí es una teoría que yo también he leído, que a medida que esté alcalino tu cuerpo, la posibilidad de que el virus eh, la posibilidad de que el virus pase o traspase las barreras de nuestro cuerpo son menores. Se puede utilizar hisopo de poliéster. Aquí el problema es el material que se usa es para molestar lo menos posible al paciente, supongo. Entonces, hay material ya es diseñado para las tomas de muestra. Y también hay muchas marcas. Pero sí, sí, no creo que interfiera ese material en la reacción ni que inhiba la reacción, si eso es a lo que te refieres. ¿Algún otro comentario? Nosotros, no, nosotros aún no estamos, dice, la pregunta es ya si ya están autorizadas por el INDRE, ¿pero qué? ¿La prueba? Pues sí, hay algunas pruebas que están autorizadas, pero no sé exactamente a qué te refieres, María del Rosario Alarcón. Sí. Bien. Ok, pues agradecemos mucho su presencia y cualquier cosa, pues estamos ahí en el grupo y pueden contactarnos con toda Confianza. confianza y si tienen alguna duda específica de las pruebas, cómo se hacen, con mucho gusto podemos ahondar más en cómo funcionan las pruebas. Muchas gracias.